Tiene el uso de la palabra el congresista Manuel Damer. Señor presidente, debo manifestar mi extrañeza que cuando estaba interviniendo la congresista Verónica Mendoza, por esas cosas de la magia que tiene el mundo, se suspendió la transmisión en lo que ella decía a través del canal de televisión. Quiero creer que eso es una simple casualidad. Después ha sido repuesta la señal del canal de televisión del Congreso, cuando dejó de hablar la congresista Mendoza. Como digo, creo que son las circunstancias de la casualidad. Estamos llegando al final de un debate corto, pero ilustrativo. Ilustrativo porque ha quedado claro que quienes sacaron adelante el proyecto de la refinería de Talara son los que no están en la empresa Petroperú, en el caso de Campodónico, y otros siguen estando en la empresa Petroperú, en el caso de sus trabajadores y muchos técnicos. Y son los que han diseñado el proyecto, y el proyecto nosotros lo respaldamos plenamente. Pero hemos dicho que este artículo, esta ley, tiene un artículo destinado a quebrar Petroperú como empresa integrada. Todo indica de que no está dispuesta la bancada oficial a cambiar sobre eso, por más que el congresista Pari lo quiera convencer. Porque el presidente de la comisión y otros congresistas han dicho cosas que son falsas, que son las cosas que dice el MEF que son falsas. Por ejemplo, el ministro de Energía y Minas dijo que ese artículo que manda que se dé 400 millones de dólares para la petroquímica del sur andino a Petroperú, lo dijo y está grabado, es un préstamo. La ley no dice que es un préstamo, dice que es un aporte capital, aporte que no se ha hecho y que con esta ley no se va a hacer. Se deroga expresamente. Y así podemos ir viendo cada uno de los proyectos que tiene ahorita el Perú. Talismán ha regresado después que invirtieron 500 millones de dólares. Y en Talismán hay crudo pesado, hay crudo ligero, que es fundamental, que tiene millones de barriles de crudo. ¿Qué quieren? ¿Regalárselo a una empresa extranjera que venga y que se lo venda luego para que lo compre la refinería del norte de Petroperú? Y la refinería lo va a tener que comprar no al precio nacional, al precio internacional, cuando Petroperú puede convocar un socio, como lo han hecho en el mundo, que vienen y le venden por adelantado una parte del petróleo y se queda con la otra y tendría un petróleo para refinar que costaría no 90 dólares, no 100 dólares, sino le costaría una renta que ganaría Petroperú con solamente el 50% de esa inversión en Talismán, en el lote 64. Esos son los negocios que están a la mano. Por eso es que la bancada de Acción Popular y Frente Amplio ha planteado que el artículo 6 y el artículo 3.2 se vote separadamente. Esperamos que, ojalá, a estas horas de la noche podamos llegar a un cierto consenso nacional. Ni siquiera han querido aceptar la propuesta del congresista Eguren, que es una propuesta sensata, pero ni siquiera se ha querido aceptar eso, porque el MEF, el ministro Castilla y el ministro Merino tienen una concepción que le han dicho 20 veces. Continúe. Que Petroperú no debe estar en la producción, que Petroperú no puede tener lotes petroleros, que Petroperú no puede participar en el gasoducto surandino, que Petroperú no puede participar en la petroquímica. Ya le dejan un rubro menor, que es el rubro de la refinería, que es importante, pero que no es el rubro del conjunto de lo que ahora Petroperú puede hacer. Yo debo anunciar, señor presidente, que nosotros, si se vota a favor la cuestión previa que hemos presentado, ciertamente que esperamos que retirados esos puntos se discuten en otra oportunidad o se ponga lo que esté en el dictamen de minoría que hemos planteado o alguna otra fórmula. Pero si no, debo anunciar, señor presidente, que con los trabajadores de Petroperú, con los trabajadores de Talara, con el pueblo de Talara el día de hoy, que han estado siguiendo todo el día de hoy el debate y que han estado participando cercanos a este debate, hemos llegado a una conclusión. Si este Congreso saca la refinería, la respaldamos. Se ponen los trabajadores a la cabeza que se haga una excelente refinería. Y todo el pueblo del Perú respalda. Pero si este Congreso mantiene el artículo 6, desde mañana mismo Continúe con la cita. se estarán recogiendo firmas para una iniciativa ciudadana que se presentarán en 2 meses al Congreso, para que realmente se haga la integración vertical de Petroperú, que es una garantía de la soberanía energética del Perú. No permitiremos ninguna traición a los intereses del país, así como no permitimos que se traicione el gasoducto surandino ni la petroquímica, tampoco permitiremos que Petroperú se le encierre a hacer solamente una refinería. Y puedo anunciar que el país puede estar tranquilo,
porque en poco tiempo, si este Congreso le da las espaldas a un interés del Perú y solamente se reduce a la refinería, en poco tiempo vendrá el proyecto de ley desde la propia ciudadanía exigiendo que los puntos que se han señalado, que todos han recordado, que todos han dicho y que se quieren dejar de lado, se pongan sobre el tapete y sea una exigencia nacional para que efectivamente podamos tener una soberanía energética y Petroperú cumple el rol que quiere con el 20% del capital privado. Nadie tiene miedo al capital privado y termino porque en este proyecto incluiremos también algo. En este momento se ha pisoteado. Continúe. Se ha pisoteado el gobierno corporativo de Petroperú. ¿Cuál es la esencia del gobierno corporativo de una empresa? Que participe el capital privado, ciertamente, pero la esencia es que el directorio no esté sujeto al vaivén político del ministro. ¿Quiénes manejan el directorio de Petroperú? 2 ministros, que hacen lo que quieren, porque ilegalmente en la ley de presupuestos se puso un artículo por el cual los ministros cambian al directorio, no por causa grave, sino por lo que se les antoja. Nosotros vamos a incluir en ese proyecto de ley, que si es que persisten en el tema, lo traeremos acá, vamos a incluir que se derogue esa norma que además de ilegal, lo que hace es vulnerar el gobierno corporativo que debería tener en su autonomía el directorio de Petroperú. Salimos entonces a decir con claridad, señor presidente, este debate ha puesto cartas sobre la mesa, el país está notificado, pero la lucha por el petróleo no es una lucha nueva en el Perú, es una lucha de muchísimos años, con muchos avatares, con muchos avances. Ahora hay un avance claro de reconocimiento y de homenaje a quienes han luchado por la refinería para que sea efectivamente una refinería moderna, una nueva refinería con todas las potencialidades del caso. Pero esa lucha no se queda ahí. Culmine, congresista. Por garantizar que en el corto plazo pueda haber una ley de integración vertical. Si el Congreso ahora o algunos congresistas lo desoyen, dejan de lado el tema por creer que el 49% del capital privado va a ser la varita mágica que ponga el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Energía y Minas, y creen en esa equivocación, será su responsabilidad. Tendrán que dar cuenta ante la historia. Nosotros traeremos acá, de todas maneras, al Congreso una definición nacional, una definición de acuerdo del conjunto del país, porque día a día, paso a paso, algunos congresistas, como el congresista del Cusco, se darán cuenta de cuando en el pueblo de la Convención separaron y sacaron de la tierra ese tubo que inauguró el presidente Humala, como el tubo de inauguración de la gas de Camisea, y no se hizo nada, y lo sacaron y lo tiraron. No estaban tirando al presidente Humala al suelo, estaban levantando una aspiración, estaban levantando una exigencia, estaban levantando una convicción, que el gasoducto surandino va a salir por decisión de los pueblos, traicionen o no traicionen los presidentes, se echen atrás o no algunos congresistas. Culmine, congresista. Necesidad del país, no es una necesidad de una norma, es una necesidad del país. Por eso estamos convencidos que si es que no aceptan la cuestión previa que nosotros votaremos a favor, si es que no aceptan las modificaciones planteadas y si persiste en un error, será el propio pueblo quien lo corrija, trayendo esa iniciativa ciudadana con los trabajadores petroleros de Talara y con todos los pueblos del Perú. Bien, antes de dar el uso de la palabra al congresista de la Torre, quiero ser enfático en dar fe que en efecto hubieron algunas fallas en la transmisión del canal del Congreso, fallas muy breves que de ninguna manera obedecen a intención alguna. Descarto plenamente esa posibilidad, pero de todas maneras estamos pidiendo un informe técnico al respecto. Tiene la palabra el congresista de la Torre.